ha desarrollado pues distintas actividades. Ha sido abogado, eh, simultáneo con la oposición, ha sido preparador de opositores durante muchos años, dirige la Comisión de Cultura del Colegio de Baleares, en el que además participa en la programación de actividades culturales y seminarios. Eh, Como autor, como publicista, tiene dos monografías, dos libros, uno sobre coordinación, realidad, catastro, registro, de 2016, otro sobre ley de contratos de crédito inmobiliario. Aparte, ha coordinado la obra Jornadas de Derecho Civil Balear con motivo del 50 aniversario de la compilación 2012. Tiene publicados más de 30 artículos en revistas jurídicas. Forma parte del comité de dirección de la revista jurídica de notaría en la actualidad. Ha participado también en las instituciones de derecho privado del Consejo Nacional del Notariado y tiene una trayectoria tanto en profesional como también corporativa, habiendo desempeñado distintos cargos con juntas directivas de los colegios por donde ha pasado. Entonces, pues tenemos la suerte de tenerlo nosotros hoy y le agradecemos mucho y damos paso a su intervención. Muchas gracias. Carlos, si me permite, aunque no es habitual, habiéndote dado presidente de la Academia la bienvenida, yo te la quiero dar en nombre del Colegio Notarial de Andalucía. Yo conocí a Carlos cuando estábamos en Extremadura, creo que en el año 92, 91. Allí creamos en el entonces Colegio de Cáceres una comisión de cultura en la que empezamos a colaborar los notarios más jóvenes, capitaneados por Javier Manrique, que estaba en Cáceres. Y allí conocí yo a Carlos y la primera vez que lo escuché hablar de un tema jurídico en una comisión, pues inmediatamente pensé, este muchacho vale mucho. Así que, Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Me quieren mucho, como ven. En aproximadamente tres cuartos de hora voy a hablarles del contador partidor dativo, principalmente desde mi práctica notarial, planteando dudas, problemas, unos normativos, otros de la práctica, para ver si esta figura tiene la utilidad o puede tener más todavía. Bien, vamos allá. La partición es la distribución de bienes hereditarios entre los distintos interesados en la partición, que pone la comunidad hereditaria. La partición puede ser pedida en cualquier momento. Ningún heredero puede ser obligado a permanecer en la división de la herencia, dice el artículo 1051 del Código, que es plenamente coherente con lo que ocurre con carácter general en la comunidad de bienes, porque el Código ve la comunidad como algo transitorio, de lo que conviene facilitar la salida, para que cada sujeto sea propietario de bienes singulares en su totalidad. Pues bien, para facilitar la partición de las herencias, la Ley 13 de mayo del 81 permitió, con una modificación del 1057 del Código, que el juez, a petición de herederos y legatarios que representan al menos el 50% del haber hereditario y computación de los demás interesados, nombrara un contador partidor dativo por los trámites de la ley para nombrar peritos, una partición que necesitaba aprobación judicial, salvo confirmación expresa de todos los herederos y legatarios. Este artículo fue prácticamente letra muerta judicial e hizo pensar enseguida la revitalización de esta figura jurídica. Muchos esperaban que se iba a acudir con frecuencia al contador partidor dativo en los casos de herederos sucesionistas para conseguir la partición hereditaria de forma relativamente rápida y con las garantías de legalidad de la actuación notarial. Sin embargo, ya han pasado casi 10 años desde la entrada en vigor de la ley 2015 y esta tramitación se menos, claramente menos. Intentaré explicar dificultades que se plantean y alguna posible solución. La regulación es muy parca. No es ese especialmente el problema, pero también lo es la del contador partidor testamental. A efectos de determinar a qué normas hay que acudir ante la insuficiencia del 1057 y el 66 del Código del Notariado, nuestra respuesta es a las normas del Código en materia de albaceas y en lo que se refiere a la tramitación a la legislación notarial
no a la ley de jurisdicción voluntaria y menos aún a la LEC, pues se trata de una actuación notarial y en el cuerpo de la ley de jurisdicción voluntaria no hay normas de... La competencia para nombrar contador partido es compartida, el interesado puede acudir al juzgado o a un notario. En el primer caso, pues hay que estar al 92 de la ley de voluntaria, en el segundo, al 66 de la ley. Cada tipo de funcionario tiene que aplicar la normativa que regula su... La competencia notarial viene dada por el artículo 66 de la ley del notariado, según el cual es competente el notario que tenga su residencia en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, donde estuviera la mayor parte de su patrimonio, o el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. También puede elegir a un notario de un distrito colindante a los anteriores, y en defecto de todos ellos, será competente el notario del lugar del domicilio del requerente. O sea, la elección de notario no es libre, excepto notarial. Hay criterios, pero son criterios relativamente amplios y con la posibilidad de elegir siempre a uno que en principio no sería competente, pero lo es, pues está en... La tramitación de la Ley 15/2015 se aplica a cualquier herencia, aunque el causante hubiera fallecido antes de su entrada en vigor, que fue el 23 de julio de 2015, a los 20 días, siempre que el causante no hubiera fallecido antes de la entrada en vigor de la Ley de 13 de mayo del 81, que fue el 8 de junio del 81, porque la disposición transitoria octava de esta dispuso que las sucesiones abiertas antes de la entrada en vigor de esta Ley del 81 se regirían por la ley anterior en la que no existía esta figura jurídica. Y la forma del documento notarial es escritura, no acta, como exige, porque lo exige el artículo 66 de la Ley del Notariado. Las diligencias sucesivas pueden ir quedando provisionalmente fuera del protocolo, esta es mi opinión práctica, y quedar unidas a este en el momento de finalizar la tramitación en un acta de cierre que las recoja. Respecto del nombramiento, el vigente artículo 1057 dispone: no habiendo testamento, contador partidor en el designado o vacante el cargo, el secretario judicial o notario, a petición de herederos y legatarios que representen al menos el 50% del haber hereditario y con citación de los demás interesados, si su domicilio fuere conocido, podrá nombrar un contador partidor de activo, según las reglas que la LEC y la Ley de Notariado establecen para la designación. Ley para el secretario judicial, Ley de Notariado para los notarios. Nótese que la Ley 15/2015 no rebajó el porcentaje del 50% que había exigido la Ley del 80. Y el artículo 66 de la Ley del Notariado dispone que el nombramiento se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la propia ley, o sea, por el colegio notarial, por turno entre los inscritos en una lista. Pues bien, el primer requisito antes de proceder a un nombramiento tiene que ser comprobar el título sucesorio, que hay que aportar certificado de defunción, certificado del registro de últimas voluntades y copia autorizada del testamento o del acta de declaración de herederos. En otro caso, ni siquiera se puede saber quiénes son los herederos, ni fijar, por tanto, los que representen el 50% del haber hereditario. Por razones prácticas, es recomendable saber con certeza quiénes de los llamados han aceptado y quiénes no. Al contador le facilita su labor saber quiénes son los herederos porque, aunque en teoría puede hacer toda la partición sin ellos, en la práctica, una de las primeras tareas que suele hacer todo contador es intentar al menos contactar con todos los interesados para recabar su opinión sobre inventario, valoraciones, ideas sobre reparto, etc. Por ello, debe hacerse todo lo posible para que al tiempo de designación del contador estén claramente fijados todos los sujetos afectados por la partición. Es decir, si no se sabe con certeza si alguno de los llamados ha aceptado, se debe usar el requerimiento del artículo 1005. No hay inconveniente en que se solicite el nombramiento de contador partidor simultáneamente a la práctica del requerimiento del 1005. Son actuaciones distintas, cada una con su protocolo propio, pero pueden tramitarse a la vez. Incluso la notificación de una y otra se pueden realizar en el mismo acto. El requerimiento se realiza a petición de herederos y legatarios que representan al menos el 50% del haber hereditario. La capacidad para pedirlo es la capacidad para pedir la partición. En mi opinión. Por tanto, es la libre disponibilidad de los bienes. Esto daría mucho que hablar en los diferentes casos que se pueden presentar. No pretendo tratar especialmente en la materia, no sé si luego quieren plantear algo. Resumo de manera muy sucinta mi opinión. Por los menores no emancipados la tienen que pedir sus padres o tutores. Para eso no necesitan autorización judicial, ha de ser pedida por ambos, pero basta que la pida uno si hubiera conflicto de intereses. Si no hay representante legal, puede pedir un defensor judicial que no necesita autorización para pedir la partición, en mi opinión,
pero eso es otro tema. Es posible que haya un guardador de hecho de un menor que se rige por las mismas normas que el guardador de un discapacitado, al que ahora me refiero. Los menores emancipados nunca está claro, como siempre. Mi opinión es que no tienen la libre disposición de los bienes del 42, y aunque la regla general sea que pueden hacer todo, por el 247, que era el anterior 323, entiendo que el 1052 es una regla. En el caso de los discapacitados, pues habría que distinguir según las múltiples situaciones que se pueden dar. Puede actuar por sí solo, si no tiene medio apoyo, en su caso asistido, familiares, allegados o por el propio notario. Si hay medidas de apoyo sin curador representativo, solo hace falta que se cumpla el apoyo previsto, que puede ser curador asistencial o persona profunda. En caso de procuración representativa, el curador puede pedir la información y actuar en ella sin autorización judicial, sin la citada porque 60, bueno, exceptuándose el caso de la autocuratela o de los poderes preventivos que incluyen la facultad de la partición, porque en esos casos hay que estar a lo que se haya dispuesto. El defensor judicial de un discapacitado necesita aprobación judicial de la partición, pero no para partición. El guardador de hecho de un discapacitado cabría preguntar si puede pedir la partición. Mi opinión es que el guardador de hecho puede pedirla, pero necesita judicial. Entiendo que pedirla es una actuación representativa en los términos de la Constitución. Pero me quería centrar en los otros dos requisitos, que son el término herederos y legatarios y el punto de vista. No hay duda de que se incluyan los legatarios de parte alícuota, incluidos los legitimarios, aun en el caso de que el testigo esté limitado a alegar sin más asignaciones. Sí, es discutible si se retira, si aquí está incluido el legatario de sujeta y determinada. Mi opinión es que cabe una práctica flexible, en concreto. Si los legatarios de cosa determinada no tienen interés en las operaciones particionales, no deben entenderse incluidos para el cómputo. No tienen interés, por ejemplo, si han sido expresamente autorizados por el testador para tomar posesión del legado y no hay legitimarios. Si los legatarios de cosa determinada sí tienen interés en la partición, por ejemplo, para conseguir que se les haga entrega de su legado, hay que entenderlos incluidos en el cómputo. Pero esto no puede redundar en perjuicio de los herederos que tengan interés en el nombramiento del cómputo. Es decir, si el legatario de cosa cierta es el obstruccionista y el valor de su legado que computara impide a los demás interesados alcanzar el 50% del quórum para solicitar la designación de comprador-partidor, el valor de ese legado debe descontarse del caudal a efectos de calcular ese 50%. Los acreedores del causante no tienen legitimación, menos aún los acreedores de los. Y el siguiente problema es cómo se realiza el cómputo del 50% del haber hereditario. Estar al porcentaje teórico, según el título sucesorio, cumple de entrada perfectamente la norma. O sea, si el título sucesorio, el título resultan 3 herederos por partes iguales y 2 piden el nombramiento, ya no hay que hacer más actuaciones. Tienen más del 50, tanto si hay pasivo como si no lo hay. Y si hay legados, lo primero que hay que decidir es si procede o no contar con los legatarios o con algunos. O sea, una vez tomada postura en cuanto a los legados, según lo que he dicho en el apartado anterior, resultará que si la comprobación teórica de cada heredero o legatario debe tenerse en cuenta. O sea, si hay que hacer o no valoraciones concretas de los bienes. Si hay que tener en cuenta los legatarios de cosa determinada, es imprescindible solicitar un inventario y valoración provisionales, nada más que a efectos del requerimiento. Un inventario que no es vinculante para realizar después la partición. Me parece imprudente una actuación que no pidiera esa información a la hora de admitir el requerimiento. Por ejemplo, si hay un legado de usufructo universal, legado puede considerarse legado de parte alícuota, habrá que calcular el valor teórico de la partición de cada heredero y también de los usufructuarios. Para esto no hace falta tener pasivo. Un legado del tercio de mejora. Pues habrá que tener en cuenta necesariamente un inventario provisional, repito, del activo y del pasivo. Otro ejemplo, si hay legado de inmueble determinado y el legado tiene que tenerse en cuenta para el cómputo del 50, por ejemplo, porque el legatario necesita que le hagan la entrega, pues para calcular los porcentajes también hará falta tener información sobre el activo y el pasivo. Admitido el requerimiento, viene la notificación a los demás interesados.
Solo hay que notificar a quien tenga algo que decir en cuanto a los requisitos de la propia tramitación. Por tanto, los herederos y legatarios de parte alícuota no solicitantes del nombramiento. Y los legatarios que no sean de parte alícuota solo deberán ser citados si, a la vista de las circunstancias del caso, deberán ser tenidos en cuenta para el punto del 50%. Por supuesto, no hay que citar a acreedores de la herencia ni a acreedores particulares de los herederos. Los solicitantes del expediente deben solicitar al notario la información sobre determinados lugares, por ejemplo, donde sea efectivo. Hablo del ayuntamiento, de prensa, una notificación en un periódico oficial también puede hacerse en el un partidario que esa información no tiene efecto. Tengas en cuenta que lo que dice el artículo 1057 es si su domicilio fuere conocido, es decir, a la hora de hay que hacer un intento de notificar a quien buenamente se pueda. En cuanto a la forma, se trata de una actuación notarial, pues conforme a las reglas generales del reglamento notarial, que son varias, o sea, en forma personal, una aplicación por cédula. En mi opinión, como solo se trata de dar información de una tramitación, por si el destinatario quiere hacer alguna alegación, porque no hay propiamente un derecho a contestar, no hace falta actuar conforme al 202 del reglamento. O sea, puede notificarse por carta, aunque el destinatario no esté en el distrito del propio notario que realiza la notificación. El plazo tiene que fijarse con prudencia. El artículo 66 guarda silencio, el plazo para la contestación. No hay plazo en el 66, a diferencia de otros expedientes sucesorios. Por ejemplo, en beneficio de inventario, en el expediente el artículo 67 fija un mes, lo mismo el artículo 56 en materia de declaración de herederos y estados. Mi opinión es que el notario debe fijar un plazo que no puede ser inferior al plazo más corto fijado para otros expedientes. Recomiendo, práctica siempre ha sido esa, que el plazo sea de un mes. Acabada la fase de notificaciones, el siguiente paso, sin más, es la solicitud de la designación. Sobre esto se discutió en su día entre los actores, entre notarialistas, sobre si había que realizar o no una citación para que los interesados tuvieran una reunión y decidieran sobre el nombramiento. Esto nunca me ha parecido correcto. El nombramiento tiene o puede ser realizado por el notario sin más, por los reglamentos de la cuenta, sin tener en cuenta o sin promover acuerdos de los interesados. O sea que el procedimiento es muy simple. Mera solicitud del notario que tramita al colegio notarial y el colegio notarial responde inmediatamente, ya lo tenemos nombrado. Aquí se plantea, pero en la práctica, no en las normas, el gran problema de que no hay un control de quién accede a las listas. Es verdad que esto no ocurre solo en el expediente de sino en todo tipo de expedientes en el que procede a nombrar un perito. Primero, que quieran aceptar el cargo. La práctica de los años que llevo ejerciendo y tramitando este tipo de expedientes me ha enseñado que en general los peritos, o sea, abogados, notarios, sí que suelen aceptar el cargo. Es excepcional que no quieran aceptarlo. En teoría, no pueden excusarse, pero de hecho se hace. Pero a veces ocurre, para que tengan una idea, en otro tipo de expediente, como la designación de un perito para valorar un incendio, lo llevo tramitando desde octubre y llevo 7 renuncias y ya no se encuentra en el Colegio de Baleares un perito que quiera tasar. No hemos llegado hasta este extremo en el caso de los contadores partidores, pero no solo es que no renuncien, sino que quien se inscriban en las listas tenga suficiente formación teórica y práctica para poder realizar la partición de manera no solo legal, sino también eficiente, teniendo capacidad de resolver la gran cantidad de problemas que se pueden plantear cuando hay herederos afectados. Otra grave problema, otra fuente de dudas es si el notario tiene que fijar plazo al contador partidor nombrado. En mi opinión, debe acudirse a la normativa de los albaceas, por analogía, a falta de normativa especial, por lo que en principio tendrá el plazo de 1 año, a que se refiere el 904. Dicho de otra forma, no veo claro
que el notario fije plazo, pues no hay un plazo finto, pues no encuentro norma que permita esa actuación. Por otro lado, el contador no puede realizar ninguna actuación fuera de plazo. Si ve que el plazo no le va a resultar suficiente, tiene que pedir una. Es posible que pida prórroga. Esto es lo que yo entiendo, aunque a la vista del 905 podría decirse una cosa, podría mantenerse otra cosa, porque exige que haya una prórroga previa por el testigo. Pero en el caso del contador partidor no puede haber previsión testamentarial. La prórroga debe concederse si se pide, porque por la propia naturaleza de las cosas, siempre que haya razón suficiente para la prórroga, es decir, que de una manera objetiva haga falta más tiempo que no se deba a una pura negligencia del contador. La prórroga debe concederse por el tiempo imprescindible, es decir, no es necesario que sea por un año, puede ser por menos. Cabe prórroga de común acuerdo por todos los herederos y legatarios, incluso tácita, y de hecho así he tenido varios casos, siempre que por todos se entienda por los requirentes y los no requirentes, pero es una situación que se puede dar de hecho, porque si efectivamente los no solicitantes del recurso comparecen y tratan con el partidor y se mantiene una relación con el contador partidor que supera el plazo pero que es aceptada por todos, y el contador partidor está en condiciones de demostrarlo a la hora de aprobar la ejecución, claro. Entonces, no hay inconveniente. El sentimiento de todos se podría considerar válida. La aceptación del cargo del contador partidor inmutado no está regulada, tampoco. Se entiende que estará las mismas normas de los parciales, cuando hay hecho el cargo sin excusa. Es decir, el modus operandi es que el notario tiene que notificar al perito el nombramiento y no es necesario que éste formalice una aceptación expresa. Mi recomendación es que haya una aceptación expresa para que conste sin duda en el propio expediente, porque la aceptación es lo que determina el cierre del expediente. Con esto la tramitación ha acabado y a partir de ahí empieza la fase en que el contador partidor tiene que hacer. Pero el expediente de nombramiento finaliza con la son posibles vicisitudes, o sea, la renuncia al cargo, aplicándose, en mi opinión, las normas del mismo. No me refiero a excusa, que sería previa. La excusa, en mi opinión, no puede ser, pero si se da por las vías de hecho, como efectivamente se ha dado, en mi caso lo que he pedido es que se excusa, comparezca y firme a constar su voluntad de no ejercer el cargo, y a partir de ahí pues se solicita un nuevo partidor. Lo que no tiene manera de hacer un notario, en mi opinión, es remover al cargo de contador. ¿Hay alguna opinión doctrinal contraria? En mi opinión, dado que ninguna norma prevé esto, y respecto de los albaceas, la ley de jurisdicción voluntaria da competencia exclusiva al juez, no al secretario, no al LAJ, no al letrado de la Administración de Justicia. No es una tarea que corresponda al notario. Según un cese impuesto por el notario al contador que ha nombrado, es una actuación autoritaria que necesitaría una norma que lo ampare. Norma que no tenemos y no creo que sea suficiente basarla en una deducción. El siguiente problema está en los honorarios del contador partidor. No es posible que el notario actúe como un juez, permito al 342 de la LEC, decidiendo sobre los honorarios o sobre la previsión de cómo se soluciona. Ni siquiera puede fijar una previsión al hacer el nombramiento o después a petición del contador. Eso en su caso sería tarea del contador a tratar con los herederos o como mínimo con los herederos. En los casos que conozco en la práctica de los últimos 9 años, los honorarios suelen oscilar entre un notario, y es una cuestión discutida si puede el notario entrar a valorar la remuneración del contador. Polémico no porque no haya normas que lo regulen, sino porque efectivamente ha habido casos de honorarios que en relación al caso eran excesivos, o de provisiones de fondo excesivas que se ha pedido por contadores que realmente no querían ejercer. Yo también he tenido ese supuesto, o sea, les cito una herencia de una casa, solo había una casa y 2 cuentas bancarias, el contador partidor
En vez de excusarse, pide una provisión de 1.000 euros y hay que pagar en ese pago. Yo creo que el notario no puede valorar la retribución del contador. El propio contador fija, para poder fijar el. Mi compañero Carlos Pérez Ramos da un argumento, yo diría atrevido, al considerar que se incluya el contador como pasivo de la herencia. Es verdad que es un gasto de la herencia, puede formar parte del inventario y valorarse de la misma forma que el notario puede negarse a aprobar el cuaderno particional por entender que no está bien valorado el activo o el pasivo. ¿Por qué no iba a poder hacer lo mismo con la retribución que el contador partidor fijara, dado que es un pasivo de la herencia? Yo no me atrevo a tanto. Es más recomendable para la práctica la opinión de mi compañero, ahora es notario de Nadie, Pérez Cereza, que propone que los requirentes fijen en la solicitud alguna norma sobre la retribución del contador. Ya, por ejemplo, un porcentaje máximo o un mínimo y un máximo de porcentaje respecto del neto hereditario o una cantidad máxima, en su caso complementaria de porcentajes, de manera que la aceptación por el contador partidor del cargo ya implicaría una aceptación de eso. Lo que ocurre es que en estos casos sí que habría que permitir la excusa del contador partidor si no quiere aceptar ese sistema de retribución que se llama claro. Pero fijarla, en mi opinión, es posible e incluso puede ser recomendable. De manera que si el contador partidor quiere aceptar el cargo pero no está conforme con la retribución que se le ha fijado, pues no podría aceptar. Bien, las facultades del contador partidor no se regulan, hay que acudir a las del contador partidor testamentario, o sea, tiene la mera facultad de contar y partir y todo cuanto es su presupuesto y consecuencias de esto. No trato aquí de comentar las facultades del contador, sino de hacerlo desde el enfoque que sirve a esta competencia, o sea, ver si las facultades que legalmente tiene el contador partidor dativo le permiten realizar la partición, de modo que ésta no exija actuaciones simultáneas de los interesados, que no se van a poder dar por enfrentamientos o por oposicionismo, que frustrarían su razón de ser, pues esta figura se ha creado para dar solución al caso de que los herederos no se entiendan. El contador partidor tiene todas las facultades de realizar la partición, digamos, interpretación del testamento, inventario, avalúo, liquidación, aplicación del neto partible, división y adjudicación. La adjudicación pues debe respetar la regla del 1061 de posible igualdad en los lotes, que no permite dar más o menos a alguno de los herederos respecto de lo que corresponde según la idea, sino que se señala de los bienes que se adjudican. No quiero decir que esto sea fácil, pero no voy a entrar ahora en esto porque aquí no se derivan problemas especiales propios del contador partidor. Respecto de algunas actuaciones en el límite de lo dudoso, sí que vale la pena menos reseñarlas. Puede liquidar la sociedad de gananciales con el viudo, es doctrina consolidadísima de la Dirección General desde hace más de 100 años. En la liquidación de los gananciales no hay por qué aplicar, no rige la regla del 1061, porque es contraria a las adjudicaciones preferenciales que permite el Código en los artículos 1404, por ejemplo, que el cónyuge viudo pida y haya que hacerlo así en la liquidación de los gananciales, pues que se le adjudique la vivienda habitual o que se le adjudique el negocio de explotación donde venía haciendo su profesión o trabajo. Esto puede servir para resolver un problema que ahora comentaré al referirme al artículo 16. El contador dativo puede y debe interpretar el testamento, puede adjudicar bienes a los herederos para pago de deudas del causante, no y si son terceros, no adjudicar a terceros para pago de deudas del causante, esto excede de lo convencional. Puede realizar todo tipo de modificaciones de fincas, o sea, agrupaciones, segregaciones, divisiones, tramitar expedientes de la legislación hipotecaria, el 201, en su caso pedirá el registro 139, puede formalizar declaraciones de obra nueva y antigua, divisiones horizontales turbadas, acreditar el cumplimiento de condiciones siempre que pueda hacerse con carácter objetivo,
una resolución del 19 de septiembre del 23 que había legado en un testamento el tercio de mejora y la parte libre al hijo con quien conviva. La testadora la cuida y la atienda hasta su fallecimiento. En una escritura de partición que otorgó solo el contador partidor, era testamentario. En este caso, aprecia el cumplimiento de la condición, recogiendo por acta complementarias declaraciones de testigos. Hubo un problema para la inscripción en el registro y la Dirección General revocó la calificación por haber entendido que quedaba suficientemente probado, por lo cual de rebote daba a entender que era tarea propia del contador. Perfectamente aplicable es esto al contador partidor dativo. Debe fijar las legítimas, con lo cual puede apreciar inoficiosidad de legados y pedir donaciones y pedir su producción. Una precisión merece el pago en dinero de la legítima, pues el contador testamentario solo lo puede hacer si ha sido autorizado por el testador, según el 841. Y respecto del dativo, el 841 dice también corresponderá la facultad de pago en metálico en el mismo supuesto del párrafo anterior al contador partidor dativo a que se refiere el artículo 1057. Es extraño que diga en el mismo supuesto del párrafo anterior, porque si se nombra un contador partidor dativo es porque no hay ninguna previsión testamentaria. O sea, si el testador no ha previsto un contador partidor dativo, ¿cómo va a autorizar un contador partidor? Es irreal, bueno, teóricamente posible, pero no, nunca lo he visto. ¿Cuál es mi respuesta a esto? O sea, si había un contador partidor testamentario que tenía la facultad de pago de la legítima, y hay que nombrar un contador partidor dativo por el contador partidor dativo tiene también la misma facultad que tenía el testamentario. Lo que no puede hacer el contador partidor dativo es pretender tener siempre la facultad de pagar la legítima en dinero. Para eso, el 1057.2 no tendría que contener las palabras en el mismo supuesto del párrafo anterior. El contador dativo, igual que el testamentario, puede entregar los legados, pero si hay legítimas, tienen que hacerlo juntamente con la partición o una vez fijado perfectamente que no hay ningún perjuicio a las legítimas. Tiene que aceptar la desheredación realizada por el causante, no puede aceptarla, y hay cosas que no puede hacer porque exceden del conocimiento. Por ejemplo, adjudicaciones excesivas a cambio de abonar a los demás la parte equivalente en dinero, salvo que se trate del 1062, que ahora trataré. No puede conmutar el producto del viudo, porque ello es una decisión de los herederos. No puede extinguir proindivisos entre el segundo y terceros, aunque sea una operación necesaria. No puede hacerse. Por tanto, mientras no se liquide esos proindivisos, no puede ejercer derechos de socio, salvo que sea a la vez albacea, que puede ser. No tiene facultades de administración del caudal, que sería propio de una albacea. Me sumo a la opinión general que dice que no puede pagar las deudas, aunque sí fijarlas. Hay opiniones en contra de respeto. Y me quiero centrar un poquito en unos minutos en la regla de igualdad de lotes y sus posibles excepciones. Como regla general, el contador debe hacer lotes homogéneos, 1061, pero no siempre es posible. De todas formas, la igualdad del 1061 es una igualdad posible. O sea, debe interpretarse con flexibilidad y así lo ha hecho la jurisprudencia siempre. Para el caso de bienes indivisibles o que desmerezcan mucho, el artículo 1062 permite la adjudicación no solo a cambio de abonar a los demás su valor en dinero. Muchas veces el bien de mayor valor de la herencia es indivisible, porque hay muchas herencias donde el activo es el piso donde vivían los padres y algunas cuentas, no muchas cantidades, o sea, imposible de encontrar un equivalente. Y la indivisibilidad puede ser no solo física, como en este caso, sino también económica o jurídica, la finca rústica que no se puede decidir, porque infringe la normativa de unidades mínimas de cultivo, el solar, que no se puede partir porque es contrario a la normativa urbanística. Si hay bienes que permiten compensar en la herencia, no hay ningún problema. O sea, se rompe la regla del artículo 1061 porque lo permite el 1062. Porque hay un bien indivisible, entonces es imposible la igualdad.
Pero aquí no se plantea mayor problema. La cuestión no está tan clara si no hay dinero suficiente en la herencia o dinero, otros bienes para compensar. Aquí se plantea cómo tiene que ser interpretado el 1062. Por un lado, podemos decir, y se dice, y yo creo que es la opinión mayoritaria, pero no es la mía, es una excepción a la igualdad del artículo 1061, de manera que el 1062 solo dice que en caso de bienes indivisibles se puede romper la regla de la igualdad. Es el ejemplo que antes les he puesto. Hay bienes suficientes de otro tipo, o sea, se hace el reparto con bienes de distinta naturaleza, especie o calidad. No se aplica el 1061, pero no nos salimos del caudal hereditario. Esto deja sin solución pues, muchos casos que se dan en la práctica. Es decir, el contador partidotativo, que es la solución desesperada del heredero o de los herederos frente al obstruccionista o frente al imposible que quiere colaborar, se queda sin solución si el contador partidor tiene que adjudicar el bien por los pocos bienes que queden, que en general es uno, por cuotas indefinidas. No se les saca del problema. Es decir, si no cabe una adjudicación excesiva con un pago de dinero extraherencial, se está obligando a la partición en cuotas individuales. Así he tenido el caso de que no se han atrevido a abusar del 1062 como tocaría, pues para evitar quizá con excesivo de una demanda contra ellos, una partición que en principio puede ser aprobada porque es totalmente correcta, pero totalmente insatisfactoria para los requirientes. Porque se obliga a los mismos interesados a una posterior disolución judicial de la comunidad. Es decir, no se ha ganado nada con el expediente del contador. Por tanto, hay que plantear que el 1062 se esté permitiendo adjudicar un bien indivisible a uno de los herederos, aunque no haya dinero u otros bienes en caudal para adjudicar a los herederos. En su día lo defendió pues, mi compañero notario José Rivas Martínez, que ha fallecido, al que tanto le debemos en el estudio sucesorio. He visto que recientemente en el tratado de comentarios de Espejo, me atrevo a decir que es una opinión minoritaria, es más minoritaria en la doctrina que entre los prácticos. Entre abogados y notarios no es minoritaria, pero en general ceden cuando empiezan a ver tantas opiniones en tratados y varias resoluciones de la Dirección General, que ahora voy a comentar, que alguna sentencia del Tribunal Supremo. La Dirección General ha tenido una doctrina cambiante. Una antigua resolución de 2 de diciembre del 64 consideró correcto que el contador adjudicara la única finca inventariada al mayor partícipe a cambio de abonar a los otros en exceso en dinero. Cita resoluciones anteriores. Se consideraba esto una operación particional, pero en tiempos recientes la Dirección General no ha seguido ese criterio. Una resolución del 13 de mayo del 2003, que es el mismo supuesto, el contador partidor adjudicó el único inmueble de la herencia a uno de los herederos y a la viuda en un porcentaje de su fruto, pero bueno, esto ahora no viene al caso, a cambio de abonar a los otros dos hermanos su parte en dinero que no había en la herencia. La Dirección General confirmó el defecto registral de que eso era inscribible. Dijo, solo cabe compensar con dinero que exista en el caudal, pues en caso contrario hay una venta de la porción hereditaria, o sea, se transforma el derecho de partícipe en un derecho de crédito y además, y esto es da más miedo, no puede cambiarse la naturaleza de la legítima, que es algo que el legislador ni tan siquiera permite en el caso de que el testador lo imponga o lo autorice sin consentimiento de todos los afectados. Esta frase para la defensa de muchas posiciones en el sentido del 1062 que estoy proponiendo. Y la Dirección General se apoya aquí en una sentencia de 10 de febrero del 97, que además cita otra de 2 de mayo del 64, que estableció una diferencia entre el 1062 y el 404. Y dijo, en el 1062 contempla la división de un patrimonio, en tanto que en el 404 es la acción común y dividiendo respecto de un bien singular. Lo que pone de manifiesto, según esa sentencia, que asumió la del 97, que en el caso del 404 la compensación ha de ser a cargo del patrimonio del adjudicatario, o sea, por la propia naturaleza de las cosas, claro, en tanto que la del 1062 lo ha de hacer con otros bienes de la máquina. Sin embargo,
Hay una resolución de 14 de abril del 2005, que cita otras anteriores, que entendió que la adjudicación no envuelve una transmisión de dominio. O sea, la Dirección General movió el péndulo, volvió a la doctrina de la anterior y esta posición se confirmó con otra de 16 de septiembre del 2008. Pero tenemos una resolución de 3 de julio de 2019 que volvió al criterio de la del 2003. Es decir, nos salimos del ámbito del 1062, se vuelve no estamos en el caso del 404 y hace falta el consentimiento de todos los herederos. Y alega la sentencia del 10 de febrero de 1997. No obstante, debo decir, en la sentencia de 1997, el objeto del pleito, que para mí no era ratio decidendi, era la disolución de una comunidad ordinaria. Y la frase que acabamos de decir está en un párrafo en el que trata de un supuesto que no resuelve luego. El juzgado de primera instancia había ordenado la venta de una finca en pública subasta por desacuerdo de uno de los comuneros y una de las partes recurrió en apelación y en casación y en todas las instancias y el Tribunal Supremo recurrió porque ese comunero quería quedarse con la finca abonando a los demás su valor, pero era el propio comunero el que no se trata de una parte. Estamos en el 404. Pues bien, esta aplicación tan limitada del 1062 a la que nos obliga la resolución del 2019, que es muy reciente, por lo cual va a vincular la práctica registral, es un grave problema. Y todas algunas razones en cuanto el 1062 de entrada no dice que el dinero tenga que ser hereditario. Interpretar el 1062 por el 404 es algo muy endeble. En el 404 la contraprestación está claro que tiene que proceder que se cada cosa, porque solo hay un bien, no hay nada más. O sea, la diferencia de supuestos que se alega en la sentencia del 97 no tiene que llevar necesariamente a una diferente interpretación. Y también en el supuesto del 1062. La facultad que se da a los herederos no adjudicatarios por el 1062 de exigir la venta, cualquiera puede exigirla, es excesiva si la contraprestación la van a recibir con dinero de la herencia. Si se interpreta el 1062 solo como excepción a la igualdad de los lotes del 1061 y se dice cualquiera de los otros coherederos puede pedir la venta, a ver, si va a promoverse la venta, se va a vender, va a recibir dinero igual. ¿Para qué va a querer recibir dinero de un tercero? Incluso va a recibir menos si la venta tiene que ser en pública subasta porque lo exige el propio 1062, a diferencia de lo que hace el 404. Queda el argumento de la naturaleza de la legítima. Se ha dicho que es un problema que se pague a los legitimarios con dinero extrahereditario. La Dirección General así lo entiende, pero no estoy de acuerdo. Podría decirse que si no hay autorización dada por el causante para cobrar la legítima en dinero, me pongo ahora en el lugar de la Dirección General, el contador necesitará siempre el consentimiento porque los legitimarios tienen ese derecho a cobrar su legítima en bienes. Pues, ¿acaso el 1072 va a suponer una excepción a lo que resulta del 806, del 815 y el 817, que todos sabemos que la legítima paso honorum, porción de los bienes hereditarios? Pues mi respuesta es que sí es una excepción. El argumento referido al cambio de naturaleza de la legítima no es convincente. La naturaleza de la legítima resulta de normas del propio código, pero es el propio código el que también contiene el artículo 1062, que permite que en caso de indivisibilidad los demás legitimarios cobren en dinero extraherencial. Como el cobro se realiza en el momento de la partición, algo que el propio legitimario hace un aplazamiento, pero esto es otro tema, no hay contradicción con la cualidad de legitimario de cotitular del patrimonio relicto que resulta del 806. El código que caracteriza la legítima como paso honorum dispone en el 1062, según lo estoy interpretando, que cuando la partición lo exija, el pago puede hacerse en dinero, sea dinero de uno de los coherederos. Si el legitimario cobra por entero su legítima en el momento de la partición, ya no actúa la reserva de paso honorum, que es una garantía para el legitimario. Y si el legitimario recibe dinero a la hora de cobrar por entero su legítima, como ocurre en la partición, como esto ocurre en la partición, le da igual la procedencia del dinero. Es decir, la práctica también me ha enseñado que los legitimarios constructivistas que tienen derecho, pues, en la partición por la
se va de paso honorum, no suelen, bueno, va a decir no suelen, no ponen pegas nunca o prácticamente nunca a cobrar su parte en dinero. Lo que discuten es la cantidad de dinero a cobrar. Entonces, si te priva al contador dativo de utilizar esta facultad, que por supuesto la tiene que usar con el conocimiento, eso, que para pagar dinero tiene que estar conforme y tiene que tener dinero suficiente para pero eso se encuentra con tal de salvar el consentimiento del que hay que prescindir, que es el consentimiento del legitimario. Eh, perfectamente, o sea, no es un problema para la práctica que quieran cobrar en dinero las dificultades y los problemas que tienen los partidores o los notarios a la hora de la aprobación quizá es en las valoraciones. El problema se puede intentar eludir si el bien indivisible de que se trata era ganancial, porque se puede adjudicar al cónyuge viudo al amparo de 1406, a cambio de abonar un dinero que ya sería dinero herencial. Pero esto no tiene, es un supuesto que muchas veces no se dará. No es satisfactorio tener que acudir a esto como única regla para salvar el MIS. Bien, ¿qué ocurre finalmente si hay menores o incapacitados? Pues la partición la hace el contador partidor, aunque haya sujetos a patria potestad o tutela, no necesita autorización judicial previa ni posterior. El único trámite que es imprescindible y que hay que cuidar especialmente, porque además la doctrina de la dirección y la jurisprudencia son muy rigurosas, es que el partidor tiene que citar a los representantes legales. Una resolución del 98 exigió explicar en la propia partición a quién se ha citado y una sentencia de 8 de mayo del 99 dijo la falta de citación hace anulable la partición. Si no hay representante legal, porque los padres fallecieron, no hay tutor, hay discapacitado de hecho, sin medidas de apoyo, defensor judicial, una resolución de 20 de octubre del 23 ha admitido que se cite al Ministerio Fiscal. El supuesto de la posible citación a un guardador de hecho ya se ha dado en la práctica. Es la resolución de 19 de enero de este año 2024. Se trataba de 3 hermanos. El contador partidor además adjudicó los bienes en la misma proporción que resultaba del testamento, pero uno de los hermanos había sido incapacitado, estaba sujeto a patria potestad prorrogada y tanto el padre como la madre habían muerto. En la escritura de partición se dijo que los otros 2 hermanos ostentaban la guarda de hecho. El registro puso como defecto que se tenía que haber pedido la revisión judicial de la patria potestad prorrogada y que los guardadores de hecho tienen que obtener autorización judicial según el 264. Todo lo cual confirmó la Dirección General. Lo último, no estoy en desacuerdo, pero lo primero es de esperar que la cambie de criterio. Pero por ahora, pues este favor nos han hecho. Leí en el momento la opinión de compañero de Mayo, totalmente contraria a esta medida. O sea, él dice, con toda razón, si al fallecer los padres la medida de apoyo ha desaparecido, a falta de medidas voluntarias que no se hayan tomado, como era la incidencia, que acudiese a la medida de apoyo subsidiaria, que es la guarda de hecho. Es que choca con los criterios que la propia Fiscalía está manteniendo sobre la guarda de hechos, simplemente lo relativo a que no precisa de una previa declaración de su vida. Si los representantes legales también tienen interés en la partición, se ha planteado la duda de si hay conflicto de intereses. Y en mi opinión, no es un conflicto real, porque la partición la realiza el contador de forma clara. Esto solo es una citación a los efectos de estar enterado de los actos particionales y de formular alegaciones que además no tienen por qué ser atendidas por el contador. En esto sí que hay el apoyo de una resolución de la Dirección General del 18 de diciembre de 2002. Si aparecen bienes desconocidos una vez finalizada la partición, pues hace falta el consentimiento de los herederos, salvo que el contador partidor se hubiera reservado la posibilidad de realizar adiciones o complementos y siempre que esté dentro del plazo de su cargo. El plazo, hay una gran rigidez jurisprudencial y toda actuación fuera de plazo es nula. En mi opinión, y me parece de sentido común, en los casos en que haya que corregir errores materiales o de cálculo, algo que en general se deduzca de la propia partición
que no necesite, que no sea error de concepto, o sea, algo que a efectos de una inscripción, por ejemplo, pediríamos el consentimiento de todos los que otorgaron la escritura. Mientras no estemos en ese caso, el contador partidor puede hacer la rectificación o aclaración que quiera. En definitiva, ¿dónde están los problemas? Para resumir, primero, la exigencia del 50% limita acceder al expediente. Mi opinión es que sería mejor que pudiera requerir cualquier heredero, sin porcentaje. Esto es un bien para todos los interesados en la partición. El plazo para realizar la partición tendría que regularse de forma más clara y en esto sí que haría falta norma legal. No podemos en la práctica hacer mucho, salvo entender que la prórroga es posible, aunque no esté prevista. No hay reglas sobre retribución del contador partidor. Esto puede hacerse en la práctica de esta manera tan peculiar que he sugerido acogiendo la opinión de otro compañero. Pero debiera alguna normativa vendría bien, sin ser imprescindible. Debe aclararse las facultades en relación a los bienes indivisibles. Para esto realmente no hace falta norma, solo hace falta defender, creo que con argumentos que los hay y suficientes, una correcta interpretación del 1062. Habría que aclarar, y esto va relacionado con la duración, la posibilidad de rectificación o adiciones a la partición, aunque fueran fuera de plazo, si son necesarias o muy convenientes, que eviten un consentimiento de los interesados que ya no se puede dar. Y por la vía, de hecho, sin necesidad de ninguna norma, sí que insisto en la elección de los candidatos que tengan que entrar en la lista. Concluyo en unos breves minutos refiriéndome a la aprobación de la partición. La partición necesita ser aprobada por el notario o el secretario judicial. Para mí es un expediente distinto, voy a acudir a distintos notarios, aunque no va ahí, no también el expediente. Después el contador hace la partición para protocolizar las operaciones particionales. El contador puede acudir al notario que quiera. Si es notario, el propio contador lo que hace tiene que irse después a otro notario a que apruebe la partición. Puede irse perfectamente al notario que lleve el nombramiento y de hecho la práctica va por ahí. Yo el 100% de los casos que he tenido ha sido así, pero no necesariamente ser así. Lo que no puede hacerse, en mi opinión, es que el notario que haga la escritura también te después un expediente de la propia aprobación de la escritura que él mismo ha realizado. La partición, antes de ser aprobada, tiene que ponerse en conocimiento de los interesados. Esto puede hacerse fuera del expediente, pero si no se ha hecho, que normalmente no se ha hecho, pues el notario que tramita el expediente, yo lo llamo también expediente de aprobación de la partición, tiene que notificarlo a los interesados, mandar una copia de la partición completa y darles un plazo de alegaciones. No todo el mundo, cuando salió la ley, estaba conforme con esto. Yo ya lo critiqué en el libro que sobre esto de ejecución voluntaria y que escribí el año 2017. Nunca he estado de acuerdo con esto. Hay que dar a todos los interesados la opinión antes de aprobar la partición, de que den su opinión si quieren. En general se da y muchas veces hay oposición. Yo la he tenido más o menos en el 40% de los casos, diría, se oponen oposiciones que la verdad, pues, casos por razones particulares nunca he podido tener en cuenta, pero sí que han motivado en algunos casos que pedir antes de aprobar que se hagan nuevas valoraciones. Por aquí está el kit de la cuestión. ¿Cuál es el control que tiene que realizar el notario para aprobar la partición? De entrada, comprobar los aspectos jurídicos y los cálculos matemáticos, pero esto ya lo hace el notario que hace la escritura. Tiene que ser algo más, si no, la ley no lo pediría. El control añadido, en mi opinión, no puede referirse al inventario, aunque sobre el inventario se discute. Yo he tenido muchas oposiciones en la partición diciendo por los interesados, mire, es que no ha tenido en cuenta que hay estas joyas que había dejado no sé dónde, lo que había en la caja fuerte en tal banco, lo que se llevó mi hermana el día de que murió mi madre, todo lo que quieran pensar. Bueno, esto está fuera del alcance, no solo del notario, sino también del contador. O sea, el contador partidor propone un cuaderno particional y dice, esta es la información que me ha llegado. Si no se suministra suficiente información,
no se puede hacer nada más, no se puede dejar de aprobar por este tipo de delegación ficha que se acredite. Pues, oiga, este había este saldo en la cuenta, este es el certificado bancario y el contador partidor no lo ha tenido. Pero no van por ahí, son otro tipo de cosas lo que se alega. Y en cuanto a la valoración de los bienes, pues el notario tiene que comprobar que ha habido valoraciones de los bienes y hay discrepancia que las hay. Usualmente en la oposición lo que tiene que hacer el notario que aprueba es valorar la discrepancia. En su caso, pedir al contador partidor una nueva valoración pericial para que lo valore, es decir, no para que el notario que haga la partición fije una valoración, que eso no le corresponde. Este caso lo he tenido, no con habitualidad, pero sí en bastantes casos de la oposición. Te dice, pues el tasador que ha realizado la valoración no ha sido imparcial. Afirmaciones usuales que suelen decirse, ha favorecido a mi hermano en vez de a mí, no ha tenido en cuenta que, o lo que sea. Entonces, que es prudente pedir que se haga una nueva valoración y más en general, que las tasaciones de los distintos bienes se hayan realizado con criterios homogéneos. Es decir, preferentemente un mismo tasador con los mismos criterios, para si hay distintos inmuebles. No un tasador tasa la vivienda, otro tasa el local comercial, otro tasa las joyas, es decir, que se haga preferentemente con lo mismo. ¿Qué se hace al solicitar? ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es el modus operandi? El notario que aprueba dice al contador partidor que ante las alegaciones se solicita valore si procede realizar una nueva valoración y tener en cuenta lo que resulte de ella. Pero la decisión es del contador. A la vista de eso, pues el contador resolverá en esto y no más en las acciones de los casos que he tenido se han vuelto a hacer, el contador ha cambiado las valoraciones, aún así se mantiene la oposición, pero la tasación se aprueba y a partir de ahí empieza su... el notario no tiene por qué controlar si la partición podría restringirse por lesión en más de la parte. Puede ser recomendable que lo compruebe, pero eso es una cosa que los interesados tendrían que discutir judicialmente, en mi opinión. Y sí que tiene que controlar, en cambio, cómo ha cumplido el contador partidor la regla de igualdad cuantitativa y cualitativa del 1061, pero interpretando el 1062 como... La partición se aprueba con una escritura que explica todos los efectos en la esfera extrajudicial, como si lo hubiera hecho el testador, o sea, no hace falta que ningún heredero la consienta, no la tienen que consentir los ni siquiera, es directamente inscribible, sin conocimiento de los herederos, postura ratificada por diversas resoluciones, 31 de marzo del 22, 11 de enero del 23. Si la partición se hace sin que alguno de los herederos haya aceptado ni repudiado la herencia, que ya he dicho que no es nada recomendable, la partición también es válida, es eficaz y es inscribible en el registro. Lo que ocurre es que aquí se inscribe respecto del heredero cuya aceptación o renuncia no consta bajo la condición suspensiva. El problema que da esto es que si después se acepta, pues se hace constar la aceptación en el registro y ningún problema. Si renuncia, pues obliga a una rectificación de la partición que probablemente el contador ya no podrá realizar porque está fuera de plazo. Con lo cual, es totalmente recomendable que con carácter previo a la ejercicio de sus funciones el contador esté bien asegurado de quiénes han aceptado y quiénes han repudiado la herencia. Si se impugna la partición, no hay por qué demandar al contador. Esto es doctrina jurisprudencial consolidada. Ya puedo citar una sentencia del año 2001, 14 de diciembre del 2001. La acción de nulidad, en este caso la nulidad, solo ha de dirigirse contra los herederos o legatarios. Otra cosa es que también se pidan daños y perjuicios al contador, que aquí la acumulación de acciones es posible, pero no necesariamente hay que demandar al contador si no se tiene nada contra él, que si es solo tema de valoraciones o tema de la manera de hacer. La partición puede no ser aprobada, que supuesto es más bien inédito. Si se diera, pues el notario tiene que hacer constar los argumentos que para su solución.
En este caso, el contador partidor tiene obligación de elaborar una nueva partición y someterla a la aprobación del mismo notario. Es un supuesto que no será que yo, cuando ha habido que rehacer particiones, que he tenido muchos casos, la verdad es que se ha rehecho, en su caso se ha pedido prórroga y al final se ha aprobado todo el plazo, rectificando el contador partidor cosas que se han señalado. Es posible que, aunque en caso de no aprobación por el notario, todos los herederos confirmen la partición. Por supuesto que nunca he visto, pero teóricamente es posible. Lo que no se puede hacer es iniciar un nuevo expediente sobre el mismo asunto, porque lo prohíbe el 19.3 de la Ley de Extinción Voluntaria. El 782 de la ley impide la división judicial de la herencia cuando haya un contador partidor. Cualquiera de los herederos puede interponer demanda contra los demás para que se declare la validez de la partición, y lo que no es posible es recurrir la decisión del notario ante la dirección. Pues no se trata que el notario haya denegado sus funciones, que es el supuesto que permite utilizar este recurso, y si no hay recurso previsto no cabe este. En definitiva, y para lo que resulta del objeto de esta conferencia, el expediente de aprobación no supone en sí ningún problema para que se utilice la figura del contador partidor pasivo. Al contrario, la refuerza, porque por los efectos que va a tener en la esfera extrajudicial, conviene que se reduzcan al mínimo las facultades de impugnación, como efectivamente está ocurriendo en la práctica. Y nada más, con esto acabo, me he extendido un poco del tiempo, pido perdón, muchísimas gracias por haber seguido con tanta atención mis explicaciones. Muchas gracias al ponente por esta magnífica conferencia y pues por terminar la sesión, recordando que tenemos una copa de vino español para que puedan seguir charlando con él. Gracias.